El Universal TV. ¿Qué se espera en Sinaloa tras la segunda fuga de Joaquín El Chapo Guzmán? Se lo pregunto a Adrián López, director del Noroeste. Lo que será importante revisar, creemos, es pues cómo va a ser el reacomodo del cártel otra vez con esta figura, digamos, operando fuera. Se asume que vuelve a la operación directa de su cartel y que, bueno, esta confrontación de baja intensidad que parece haber entre sus hijos y algunas otras, digamos, partes del cártel de Sinaloa, pues hay como dos tesis. La primera es si llegará otra vez a negociar, a reacomodar, a ejercer su liderazgo y volver a digamos, la paz narca que le decimos en Sinaloa, o llegará a refrendar la posición de sus hijos y aprovechar ciertos espacios, digamos, a través de la violencia. Adrián, ¿cómo la comparas con la primera fuga durante la administración Fox? Yo creo que son dos contextos completamente distintos. Primero, este Chapo que se escapa no es el Chapo que se escapa en la era de Vicente Fox. Es un Chapo mucho más poderoso, es un Chapo mucho más consolidado. El cártel de Sinaloa tiene, digamos, ya una presencia, una territorialidad, una capacidad de poder y de fuego muy distinta del que tenía en aquel entonces. Entonces creo que hay que poner primero ese contexto. Y segundo, en esta ocasión el Chapo no llega a pasar más de 500 días en la cárcel versus la ocasión anterior en que dura mucho más tiempo. Otros grupos del crimen organizado como Jalisco Nueva Generación están tomando un rol dominante no solo por el trasiego de estupefacientes, sino también por los hechos violentos que se han vivido en los últimos meses. ¿Esto podría poner a Joaquín El Chapo Guzmán en una situación complicada, Adrián? El estilo de liderazgo de estos viejos capos como Joaquín, como Ismael El Mayo Zambada, como el Azul, que no sabemos si está o no está muerto, ha demostrado que están bastante más allá de estas rivalidades delincuenciales. Ellos cuidan el negocio, y cuidar el negocio implica hacer acuerdos cuando se necesita y rivalizar cuando se necesita. No podemos olvidar que el cártel de Sinaloa, como el resto de los cárteles, son entes principalmente económicos, sobre todo el de Sinaloa, ¿no? Y en una coyuntura también interesante, que es cada vez Estados Unidos tiene mayor capacidad de producción de marihuana con la, digamos, suavización de sus legislaciones locales, y eso hace que los cárteles mexicanos estén diversificándose hacia dos unidades de negocio que son menos exhaustivas en mano de obra, pero que también son muy rentables. Una es la heroína y otra es la metanfetamina. Yo creo que los índices de homicidios que hemos visto a la baja tienen más que ver que con la estrategia, digamos, del gobierno, pues con esta especie de pacto de no agresión o de cuidar cada quien su negocio entre los grupos de crimen organizado. Si acaso el cártel de Jalisco se saldrá, digamos, de esa lógica, pero creo que se sale de esa lógica por una clara rivalidad con el gobierno en Jalisco, ¿no? Yo no veo al cártel de Jalisco Nueva Generación haciendo lo mismo fuera de ese estado. Parecería que hubiera esos pactos. ¿Cuál es el mayor reto y qué consideran ustedes, los sinaloenses, que pueda ser una alternativa para acabar con el crimen organizado? Yo creo que aquí tenemos que ir de arriba hacia abajo, ¿no? La fuga, capítulo 2 de Joaquín El Chapo Guzmán, de un penal de alta seguridad como el Altiplano, no puede entenderse sin una palabra, que es corrupción. El poder corruptor del narco es grande, es muy, muy grande, porque mueve mucho dinero, y cuando ese poder corruptor del narco se mimetiza, digamos, con las prácticas corruptoras del sistema político, pues entonces lo que tienes es la narcopolítica en su mayor expresión, ¿no? Este concepto de Estado paralelo, de Estado profundo, que no es lo mismo que Estado fallido, donde lo que tienes más bien es una especie de anarquía, sino acá lo que tienes es una autoridad paralela que decide, y eso tú lo puedes atestiguar cuando vas a pueblos en la tierra y te dicen que quien puso el agua potable, que quien define a quién castigar, a quién no castigar, es el Señor, entre comillas, ¿no? Para ventaja o desventaja, el crimen organizado en Sinaloa lleva ya tanto tiempo que se ha convertido en cultura, que se ha convertido en empresa, que se ha convertido en música, que se ha convertido en arte, que se ha convertido, por supuesto, en aparatos de seguridad. Entonces esta, digamos, paz que parece vender Sinaloa, incluso de cara a los periodistas, tiene mucho que ver, digamos, con el cálculo de sostener el control del aparato político, no solamente del aparato delincuencial o del comercio organizado. Nos ha tomado 60, 70 años llegar a estos niveles de descomposición social, de degradación cultural, de derrota cultural, como la llamamos nosotros.
tomar los mismos años, asumiendo que empezáramos a trabajar ya, darle la vuelta. Y lo que nosotros creemos en la sociedad civil es que lo primero que tenemos que hacer es empezar a reconocer el problema, empezar a discutirlo de manera profesional, de manera fundamentada, de manera profunda. Hace una semana estuvieron acá Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín y se atrevieron a decir que la legalización podría ser una alternativa para Sinaloa. No te quiero contar la cantidad de reacciones del periodismo local y de una serie de alcaldes y diputados diciendo que se habían vuelto locos estas personalidades, ¿no? De ese tamaño es nuestro moralismo, cuando en realidad tenemos 3, 4 muertos diarios en Sinaloa, cuando tenemos marchas en la principal avenida para defender a un capo, cuando tenemos secuestros, extorsión de manera recurrente, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a discutirlo, y yo creo en la solución de largo plazo, que es trabajar desde la sociedad civil para que las autoridades hagan su trabajo, para limpiar las instituciones de la corrupción, para hacer que el Congreso se vuelva un verdadero contrapeso, y eso va a pasar por la libertad de expresión, por la libertad de información que le demos a la ciudadanía para que conozcan mejor sus temas, y por supuesto por el involucramiento de la sociedad civil. ¿Cómo está la situación en el caso de los periodistas y la libertad de expresión? Yo creo que vamos a tener que ser muy cuidadosos los periodistas en Sinaloa, digamos, de los colectazos del crimen organizado, algo que ya hacemos siempre, pero tenemos que estar muy atentos, tenemos que seguir siendo muy institucionales. En ese sentido, lo que intentamos hacer es vincular mucho con la sociedad civil, no quedarnos solos, ser muy puntuales con nuestras investigaciones, ser muy precisos, no jugar a literar con el periodismo. Me parece que tenemos que ser muy, muy rigurosos en esa parte.